El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Buenos días, hermanos y hermanas. Ustedes todos sean muy bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa. Hoy, lunes, en la cuarta semana de Pascua, le seguimos nosotros agradeciendo y bendiciendo a Dios por todas sus grandezas y sus maravillas. Él nos recuerda siempre la bondad que tiene con nosotros y su magnificencia en nuestras vidas, su solicitud en el cuidado continuo y completo de nuestro ser, y nosotros recordémoslo en nuestras vidas. Tenemos un buen Dios, ese que nos cuida y que nos protege. Por eso recurramos a Él y sigámosle suplicando su asistencia, su protección, colocando en Él nuestras intenciones, y le seguimos entonces depositando las necesidades de sus familias, las de todo el mundo entero, de este dolor y angustia que estamos viviendo todavía con este virus, y le seguimos rogando a Él su misericordia. Sigamos creyendo, confiando y esperando. No desistamos en la fe, ni perdamos de ninguna manera ni la esperanza ni la cordura para saber que Dios tiene un plan. Creamos, porque así en la historia de la humanidad siempre ha pasado muchas cosas, pero la vida de Dios continúa y la alegría en nuestros corazones siempre va a persistir en la vida humana. Por eso sigámoslo alabando, bendiciendo y glorificando. Celebremos con gozo. Hoy nos unimos en esta Santa Misa y oramos por el eterno descanso de Roberto Salinas Martínez. Pedimos al Señor la salud para Elena Santano Gaitán, Alicia Herrera, Elaine Olmos Johnson, y también nos unimos en la alegría de darle al Señor también bendición por la vida de Maribel Palmerín en un año más de su existencia, un cumpleaños en su vida, y le rogamos al Señor todas sus bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle a ese buen Dios que nos dé su gracia, que nos dé su bendición. Vamos a solicitarle que nos ayude en nuestra vida. Pidámosle a Él que nos dé más que nada la capacidad ahora en este momento, ya que estamos celebrando la misa, de poder celebrarla con dignidad, con devoción, con mucho fervor, concentraditos allí en poder celebrar, que este momento sea un momento para Él. Es muy bueno que usted así deje de hacer cualquier otra cosa, y si está en la celebración de la Santa Misa, aunque sea por estos medios, usted esté de cuerpo, de corazón, de alma y de mente, y le ayuda mucho entonces poder tranquilizarse y dedicarse solo a la Santa Misa. Es muy bueno que cuando lo vaya a hacer, así lo haga. Por eso le pedimos al Señor también su gracia para poder así colaborarnos con este modo. Roguémosle a Dios esa bendición grande y especial. ¿Qué le pedimos? Que nos ayude, que nos asista, que somos necesitados porque somos pecadores, pero Él nos dará su gracia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, luz perfecta de los santos que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Le rogamos a Dios que nos dé su Espíritu para este momento en que vamos a escuchar su palabra y que podamos nosotros contemplarla, meditarla, reflexionarla y permitir que también en esa reflexión podamos sacar consecuencias, conclusiones para nuestra vida y nos dé la gracia de poder practicarla. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo: has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí: ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió 3 veces y luego fue recogido hasta el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde ya estaban 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo diciendo: estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya.
Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermano. Como siempre, la palabra de Dios es bella, es hermosa y es efectiva y eficaz. Nosotros vamos a dejar que sea efectiva y eficaz. Así como la podemos tener, leer, contemplémosla y podamos admirarnos también de las maravillas del Señor. Es algo muy bello poder contemplar el plan de Dios que es la salvación. Y la salvación que, como lo estamos escuchando en esta lectura primera, se abre la salvación, la que de pronto en un momento empieza limitada o reservada, mejor la palabra reservada, por un momentito al pueblo elegido, al pueblo escogido, al pueblo de Israel. Entonces, después que se da en Cristo toda la plenitud de la revelación, y al darse este camino de redención por su muerte que nos redimió y nos alcanza la salvación en la vida eterna por su resurrección, entonces no queda limitada solamente a un pequeño grupo, sino que vemos cómo el Señor entonces, como ya lo hemos entendido, con el Espíritu Santo que va guiando a la nueva comunidad de los cristianos, a los apóstoles, van entendiendo cómo el Espíritu Santo va abriendo puertas y lo hace a partir de todas las personas que no les llegaba todavía el mensaje de salvación, es decir, a los que consideraban que no eran de la religión porque no eran judíos, y ahorita pues en este camino de comprensión que están empezando a comprender qué es el cristianismo, no comprenden todavía esta amplitud de la gracia de Dios. Y el Señor les va mostrando este camino de que es para todos, y por eso creó una iglesia que tuviese ese don, y más que ese don, una misión particular de ir hacia todo el mundo y predicar esta buena noticia, porque necesitaba todo el que crea en esta noticia, el que crea en Dios, en Jesús, entonces así va a empezar su salvación, su camino de salvación, se va a salvar.
y lo hace mediante esta pertenencia como la forma que ya sabemos y que es muy habitual, que conocemos, es la pertenencia por el bautismo, y por eso nosotros hacemos este gran sacramento en medio de nosotros, el bautismo, porque es el sello de pertenencia y es el mensaje de inicio de una vida de salvación y la vida en Cristo. La vida nuestra es una vida en Cristo y es una vida de la salvación. Vamos caminando y vamos creciendo en la fe, entendiendo todo este camino de esperanza que nos abre Dios y que nosotros debemos poder comprender cada vez más. Por eso nuestro interés y nuestra forma de dedicarnos a las cosas de Dios nos harán ir conociendo todo esto que el Señor tiene reservado para nosotros y que nos irá descubriendo poquito a poquito en su corazón, nos habrá abriendo todos esos misterios tan hermosos de su amor, y los vamos a ir comprendiendo poquito a poquito. No vamos a conocer todo el paquete de una vez, sino que poquito a poquito el Señor nos va guiando en el camino de la vida, porque el Señor es paciente. El Señor también en su compasión nos va ayudando y nos va guiando en este camino de comprensión, que no es fácil, y no es muy fácil decir que uno comprende todo el plan, y por eso el Señor muy insistentemente, como un buen pedagogo, el mejor pedagogo, lo hace. Y eso lo entendemos de Jesús, un buen maestro, uno que sabía utilizar todo lo que veía para poder enseñar. Pues bien, eso le pasó a Pedro, y miró Pedro cómo el Señor lo guió a esas personas que todavía, como dicen ahí, eran incircuncisos, es decir, no hacían este camino de pertenencia mediante la circuncisión. La circuncisión era la forma como en el camino de la vida de los israelitas se hacían partícipes, o por lo menos eran pertenencia a Dios mediante la circuncisión. Era la forma que hoy nosotros podemos comprender en el bautismo, y así una persona circuncisa quiere decir que era del pueblo de Dios, y así se hacía mediante ese derramamiento de la sangre de los pequeñitos. Era la forma habitual de decir es parte del pueblo judío, pero el Señor ya no quiso eso, ya no quiso que se hiciera esa forma tan dolorosa, sino Él ya lo iba a hacer de otra manera, y por eso enseña que el bautismo, así como lo empezó Juan, que era en agua, era una forma nueva de ver este bautismo, sobre todo de creer. Creo, entonces sumérgete en el agua, pero vendrá el Espíritu Santo y serán bautizados en el Espíritu Santo con el fuego de Dios. Por eso seremos bautizados con fuego y con espíritu, y son dos realidades que siempre realizamos en el Espíritu, el agua y el fuego, que nos muestran esto, que lo vemos significado muy bellamente al inicio de nuestra vida cristiana en el bautismo, y luego con fuego seremos bautizados en la plenitud del Espíritu Santo, en una confirmación de nuestra fe en ese sacramento, como ya lo he dicho, de confirmar nuestra fe, la confirmación. Y muy bello entender esto, ya el Señor hace una obra maravillosa en medio de nosotros, la salvación está, y nosotros debemos acogerla y debemos recuperarla. El Señor abrió el camino para estas personas, para todos. Por eso la Iglesia ha venido haciendo esta labor de expandirse, y bellamente nuestra Iglesia toma un nombre muy bello, católica, que quiere decir a todo el mundo, katos, que quiere decir a todo el mundo. Es decir, tenemos la misión de ir a todo lugar y poder predicar esta buena noticia, el cristianismo. Por eso el Señor, eso es lo que quiere, que todos, conociendo a Cristo, empiecen este camino de salvación por la vida de Él, una vida que es bella, una vida que es hermosa, una vida que nos va enseñando cómo no dejarnos agobiar por este mundo, por lo presente o por las dificultades, sino tener una capacidad de mirar siempre hacia más allá y recurrir siempre a ese propósito de vida eterna, para nosotros hacer de esta una grande, y así vivirla con ese anhelo. Así Dios quiso entonces salvar
no a unos, sino a toda la humanidad. Ese es el gran plan de Dios. Por eso, entendiendo, Pedro lo entendió muy bien cuando el Señor le mostró todo ese mantel lleno de animales y le dice, el que quieras, mátelo y cómelo. Y dice, pero yo no quiero, yo no he hecho eso nunca, ni voy a comer nada profano. El Señor dice, lo que yo ya he dignificado, usted no lo llame impuro. Y lo hace 3 veces, le muestra esta forma otra de 3 veces. Cuando se insiste en 3 veces en el lenguaje bíblico, quiere decir es algo que es completo y que se debe cumplir, que es mandatorio y que es normativo y que ahora se establece de esa forma. Por eso Pedro lo comprendió y lo entendió. Si fueron 3 veces, quiere decir que esto es grande, que debe hacerse. El Señor lo confirma en 3 veces y hacerlo así. Qué bello hace entonces entenderlo. 3 veces que nos hacen pensar quizás, ¿qué podemos pensar? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es decir, esto es algo que es de los 3, firmado y sellado y con el sello de los 3 para decir, así debe hacerse. Por eso Pedro lo entendió. Y entonces el Espíritu Santo, que empieza a guiar a los nuevos creyentes, le dice, váyase con esos hombres que le llegaron. Y se va. Y lo mismo, este señor a donde llegaron había tenido una visión de un ángel que le decía, manda a buscar allá a Jaffa a uno que se llama Simón, llamado Pedro. Él te va a, lo que te diga, esa es tu salvación. Pedro empezó a hablar, pero no es sino que nosotros empecemos a hablar en el nombre de Dios, a propagar esta bella noticia, que tenemos esta alegría, y el que hace la obra de salvación es Cristo. Entonces llega Cristo y así con su palabra permite que el Espíritu Santo inunde la persona, el corazón, la mente de las personas, y se da esta gracia del Espíritu Santo. Y cuando se da eso, entonces la persona puede entender cuál es su salvación y por eso se une a este camino de bendición. Un bautismo que se da en el Espíritu. Todo esto es muy difícil de conocer nosotros así nada más. El camino de la vida cristiana no es tan sencillo y tan fácil de uno comprenderlo solamente nocionalmente y aprenderme cosas y ver cómo es esto, a ver si entra de la lógica. No, el Señor nos ha enseñado que más que todo hay que hacer las dos cosas. Sí, hay que uno aprender y comprender un poquitito, pero si uno no se da a la práctica, si uno no busca cómo eso pueda ser posible y cómo uno sale de sí para poder permitir que se dé, no lo va a entender, porque viendo la obra de Dios, porque Él es el que la hace, podremos ir comprendiendo cada una de esas cosas. Yo puedo estudiar una y mil maneras de cómo orar, y puedo leerme los libros de oración de este santo, de esta persona, los métodos de yo no sé qué grupo, y empezar a entender allí, esta oración, a ver cómo es eso. Pero hasta que uno no lo haga, hasta que uno no se enfrente a orar, hasta que uno no se dedique y saque su tiempo y no lo haga, no va a entender cómo orar, porque es el Espíritu Santo. Si usted le permite a Dios y dice, voy a orar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de allí el Espíritu Santo empieza a orar en usted, y usted va a saber, porque el Espíritu Santo te inspira, te guía, te muestra. Si usted se coloca siempre y todas las cosas que usted hace, las hace en el nombre de Dios, entonces allí va a encontrar una experiencia. Si usted puede decir, voy a leer la Biblia pero sin orar, usted puede decir, voy a leerme este libro de espiritualidad, pero sin orar, sin invocar la presencia del Espíritu Santo. Bien, le perdió el tiempo a una lectura y trató de colocarlo lógicamente, pero si no lo hizo en oración y si no se unió en el camino de poder dejar que Dios a partir de ello te hable, usted nunca lo va a comprender y siempre va a ser de las personas que estará buscando la lógica. Hasta que usted no lo experimente, no va a comprender todo esto que es unirse a Dios, porque Dios no es alguien que nosotros, nuestro camino de religión no es algo que nosotros vamos a poder entender y comprender nocionalmente. Es decir,
vamos a hacer un esquemita y una cuadrícula para empezar a colocar cada cosa en su lugar, como si fuese esto es de aquí, esto es de aquí, esto es de aquí, para ir entendiendo como un archivo completo de todo lo que es la vida en Dios. No se trata el cristianismo de eso. No se trata, nosotros sí podemos entender y vamos comprendiendo nuestra fe. Tenemos datos que son verdaderos y que tenemos que entender. Así es, yo creo en la resurrección de Cristo. Listo, bien. No debo colocarle dudas. Como dice el Señor a Pedro, dice, no dudes. Y no colocarle dudas, eso es, listo. Ahora necesito entender qué es esto de la resurrección y comprender esto. Y lo tengo que hacer con mi vida. ¿Cómo? Con Dios. El único que me puede enseñar a mí cómo entender esto es Dios. Mire que en el camino de la enseñanza, Cristo utilizaba los métodos que tenía a su alcance, las formas que podía en lo cotidiano y en lo normal, en lo natural. Así el Señor iba enseñando a cada uno cómo entenderlo y mostraba es a partir de ejemplos que veía. Y este que es la figura que estamos mirando en el día de ayer, en el domingo y hoy, este del buen pastor, es una de esas formas que el Señor dice, yo soy el buen pastor, porque era cotidiano, normal y natural ver el pastoreo, ver los pastores, era algo que se veía y que así algunas personas se dedicaban a ello, y por eso las personas podían mirar, bien, un pastor con sus ovejas, el rebaño, el redil, el lobo, la vida del pastor con las ovejas, era algo que ellos podían decir, ah, claro, pero es que así es, o sea, así es Dios. Y lo comprendían, y el Señor utilizaba ese lenguaje que ellos comprendían. Por eso en el camino de la enseñanza de Dios, de Jesús, vemos a Jesús que utilizaba todas las analogías posibles, es decir, ejemplos que a partir de lo cotidiano, de lo que uno conocía, Él les iba enseñando. ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿A qué se parece el reino de los cielos? ¿Con qué lo podré asemejar? Ah, se parece a esto. Y entonces la gente decía, bueno, es algo que conocemos. Yo conozco un granito de mostaza, pero les enseñaba que ante todo es mirar allí con los ojos de Dios, y por eso necesitamos a Dios en nuestras vidas. Hermanos, es una forma muy bella de nosotros comprender. Una de las vías del conocimiento de Dios nos lo enseñan los santos, San Agustín y Santo Tomás, los dos grandes santos nos dicen, es a partir de lo creado, con la contemplación de lo que nosotros vemos, de lo creado o incluso de nuestra vida cotidiana, de lo normal, lo regular. Cuando nosotros nos dedicamos un espaciecito, acallamos nuestros sentidos para no estar buscando, pensando en otra cosa, y nos unimos en oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y podemos pedirle al Espíritu Santo que nos obre, que nos guíe, que nos ilumine a partir de la contemplación de algo. Y cuando usted se une a contemplar algo con esos ojos del Señor, allí se van a revelar muchas cosas a partir de los detallitos de la forma de hacer, de crecer, de vivir, de cómo está configurado algo, de cómo está estructurado, de cómo se da el hacer de los hombres, lo que el Señor hace en la naturaleza, de un ejemplo, de un hecho de vida. Y allí yo me dedico a comprender. A partir de ello, el Señor me va a decir y me va a enseñar, así es Dios, así es lo de Dios, de esta manera es el Señor. Y yo voy a ir comprendiendo cada vez más quién es este mi Dios. Si yo lo hago en oración, voy a entender que el Señor me va a poder dar a conocer esto. Y lo hace porque las sensaciones y los sentimientos que se viven a partir de la oración en contemplación son reales, son verídicos. Y yo sé que me está diciendo, lo comprendo. Si yo me uno a leer la palabra de Dios y la hago con el Espíritu Santo, invocándolo, entonces allí, en los pequeños detalles y en lo que a veces no me fijo normalmente, si desaprevenidamente leo, voy a comprender algo que el Señor me está diciendo y lo voy a ir. ¿Y eso para qué es? Para mí, para mí, para mí. Le preguntaban al Papa, San Juan Pablo II, bueno, Papa, ¿y cómo es? ¿Cuántos caminos o medios de salvación hay? ¿Cómo uno sabe cuál es el medio de salvación o cómo me voy a salvar? Como nos está diciendo hoy también, le dijo a Pedro,
le abrió el Espíritu Santo esta posibilidad a todos y dice, si eso lo ha querido Dios de darle el Espíritu como nos lo dio a nosotros, ¿cómo me voy a poner yo a ello? Es decir, el Señor hace estos caminos de salvación de muchas maneras. Y le dice, el Papa respondió a esta pregunta y dice, los caminos de salvación son cuantas personas existan. Es decir, que también en esta vida, en este camino de bondad y de salvación, el Señor, si la persona es justa, si es real, si en realidad cree en Cristo y se une para este camino de bendición, lo único que necesita es aceptar la salvación de Dios y siempre estar con Él en unidad y en oración, entonces el Señor le va guiando en un camino de salvación. Este camino que es el único, Cristo es el camino, Él es la verdad y es la vida, pero la forma en que el Señor me va guiando a mí, me va enseñando, me va abriendo todos sus caminos, me va enseñando ese corazón que se abre y me muestra todos esos secretos, me lo va haciendo particularmente a mí. Y por eso si yo no me enfrento a Él y no me relaciono, porque nuestra religión es un camino de relacionarnos con la persona de Dios, con ese Cristo que hace vida a nosotros. Cuando yo lo hago así, entonces, qué bello, el Señor me va enseñando todo un camino de revelación y por eso en cada uno el Señor va actuando y les muestra esto tan hermoso. Qué bonito poder nosotros entenderlo de esta forma y enfrentarnos a Dios y a partir de todo lo creado ir comprendiendo cómo el Señor me va guiando en el conocimiento de su ser, me va enseñando, como por ejemplo hoy vemos en el Evangelio, ¿qué era lo que quería el Señor enseñarles? Les enseñó primero que Él conoce a las ovejas y ellas lo van conociendo a Él. El Señor conoce a las ovejas y lo conocen a Él. Entonces, al conocer a las ovejas, quiere decir que el Señor se implica y siempre va a ser un camino de poder implicarse en nuestra vida. No nos trata como simples, así como cuando uno cría un animalito, lo tiene allí y le da la comida y listo. Bien. No, el Señor tiene algo, conocimiento, conoce, es decir, hay relación y eso lo podemos nosotros experimentar siempre. El Señor se relaciona con todos y cada uno de nosotros y nos habla de modo distinto según nosotros somos. Según nosotros somos, y eso es lo bonito, es que todos somos tan distintos y tan diferentes, pero el Señor sabe cómo relacionarse con cada uno. El Señor quiere dar a entender esto. Dice, conoce las ovejas. Y este que es Dios da la vida por sus ovejas. No lo hace como una persona que es contratada, un empleado que solamente trabaja por un sueldito. Y entonces, sí, claro, lo que no es mío yo lo trato como sea, pero lo mío sí lo cuido. El Señor dice, yo soy el dueño del rebaño, el dueño de las ovejas y doy la vida por ellas. Es decir, este es un pastor muy distinto y muy diferente a cualquier otro pastor. Es un pastor que es bueno y por eso no es un pastor meramente, nominalmente pastor, no, es buen pastor y este buen pastor da la vida y es el hecho más significativo. El Señor da la vida y ya no lo enseñó, dio la vida y todavía la sigue dando, no fue una sola vez, la sigue haciendo que su vida sea vida en nosotros y ese acto de redención se sigue mostrando, ese sacrificio en la cruz se va dando cada vez siempre, todo el siempre va a ser en cada uno de los que se comprometen con el Señor, se va mostrando como el Señor sí le dice, yo doy mi vida por ti para salvarte y lo quiero hacer y se sigue dando, es dueño de nuestra vida, es empleado, es alguien que nos da todo y es gratis, el amor de Dios es gratis. A veces nosotros no entendemos esto, pero lo que quiso decir el Señor hoy nos está diciendo es, yo lo hago gratis, se les ama gratis, a todos los amo gratis, ustedes no tienen que darme nada porque yo no necesito nada, ustedes no tienen que alegrarme nada, ni hacer cosas, ni maromas para decir que van a cambiar en algo la forma de pensar de Dios, no,
yo a todos les doy gratis, gratis, es mío. A mí nadie me obliga, yo doy la vida, la doy. Incluso frente a la voluntad del Padre, el Señor Jesús decía, no, yo la doy. Yo incluso doy mi vida y la recobro de nuevo. Y lo puedo hacer con cualquiera. Así recobraré la vida de todos y cada uno. Es gratis, no está obligado. Y nosotros también tenemos que entender esto en Dios. El amor de Dios es gratis. El amor ya lo tenemos. Ahora, en Dios, nosotros entendamos que también debemos hacer eso. En gratitud y en gracia, vivir el amor de Dios. ¿Usted quiere vivir el amor de Dios? Hágalo. Hágalo con espontaneidad, con alegría, con tranquilidad. ¿Usted se quiere ir del lado de Dios? También está libre de hacerlo. Hágalo, hágalo. Váyase del lado de Dios. Listo. Ahora analice las consecuencias. ¿En dónde le va mejor? Pero el Señor siempre ha querido y nos ha entendido que Él está ahí para nosotros. Que es gratis, que Él lo hace. Y que siempre su amor es para nosotros. Nada nos quita a Dios. Muchos le dan miedo del Señor porque creen que Dios les quita, que Dios los coarta, que Dios les roba la libertad, que como que los coloca en cadenas para que ya no puedan hacer muchas cosas. No, eso me lo enseña el diablo. El diablo me enseña que yo tengo que buscar mis apetencias y que busque mis gustos y mis deseos porque soy libre. Eso me lo enseña el diablo, pero no Dios. Dios te dice, eres libre para que elijas el bien, y el bien soy yo. Tienes voluntad para que hagas las cosas buenas, y las vas a hacer grandes y santas si las haces conmigo. Para eso tienes la voluntad, para hacer obras, y las obras que Dios quiere son las mejores. Tienes libertad para que busques el bien, no para que busques el mal, ni para que te dejes guiar solamente por tus instintos, a veces muy sin comprensión, y por eso caes bajo y te haces tanto daño. Si lo haces desde mí y unes tu libertad a la mía, el libérrimo por excelencia te va a enseñar lo que es el camino de bendición. Eso nos enseña el Señor, que tenemos toda una vida hermosa que Él nos dio, pero no la quiere gobernar a fuerza de lidia, no la quiere gobernar así, obligado. No, eres libre y yo soy libre de hacerlo. Pero el Señor sabía elegir, el Señor sabía escoger, porque es Dios, Él es completo. Él no lo quiere hacer porque usted ni yo somos necesarios para Dios. En nada, no somos necesarios para Dios. Pero sí nos ama, sí nos quiere, porque somos creación de Él. Pero nada completamos nosotros a Dios. Nosotros no le hacemos favores a Dios, en ningún momento le vamos a hacer favores a Dios. O como esas personas que piensan que por hacer obras buenas entonces el Señor le va a recompensar. No, tampoco se piensa así. Pero el Señor sí quiere que nosotros vivamos en el bien para que así disfrutemos del bien, y eso nos va a ayudar a conocer al Señor. Y conociendo al Señor entendemos lo que es la esperanza, la alegría, y sobre todo vamos comprendiendo lo que es la salvación. Este es el buen pastor, el que nos enseña. Medite, ore, reflexione, contemple, hágalo siempre con Dios. No se ponga a hacer esas meditaciones y reflexiones desde usted que nos enseñan algunas otras religiones, que medite y metas en el interior y desde allí saque. No es eso. El camino de reflexión, de contemplación, de meditación que el Señor nos indica para entenderlo todo es con Él, porque entonces Él nos va guiando en la interioridad de nuestra espiritualidad, en nuestro espíritu, y nos va enseñando. Él va abriendo todos esos tesoros y nos los va mostrando. Si no, yo siempre estaré buscando en la creación, busco un medio de creer, pero en la creación. Y eso no es lo que Dios quiere, no es un panteísmo, no. Nosotros estamos viviendo una religión que indica que es un Dios y un solo Dios, el creador de todo, y por eso nosotros vivimos de ese Dios, el creador, que está vivo, real, que está resucitado y que nos da vida plena, y con Él es que nosotros debemos unirnos. Pues de esta misma manera sigamos pues creyendo en Dios, comprendiendo su vida, pero siempre con Él,
con Él. Dejemos nuestros afanes y Él nos va a ir enseñando. Meditemos, contemplemos, reflexionemos. Aprendamos a contemplar desde lo que tenemos la vida de Dios y comprenderemos muy bellamente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Así se hace este camino de fe. Es con Dios, es relacionándonos con Dios. No es aprendiendo una y otra cosita para encasillar al Señor en mi cabeza. No, así no se entiende. Pero sí comprendiendo desde Él todo, vamos a ir entendiéndolo a Él, que es el todo. Bendito sea Señor, Dios de nuestros, Dios grande, que nos ha dado siempre este pan, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres, y que ahora nosotros podemos recibir de tu generosidad. Te podemos presentar, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, del trabajo de los hombres que hemos recibido de tu generosidad, que ahora podemos presentarte. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles te alaban sin cesar con el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Roberto Salinas Martínez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia, nos acordamos, Señor, de todas las víctimas de este virus, en esta pandemia que estamos viviendo, de todos los que también han fallecido y que no han podido encontrar la asistencia médica regular en sus vidas, de todos los que han muerto sin estar debidamente preparados o que de pronto no llegaron a conocerte. A todos ellos oramos para que en tu misericordia los admitas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, hoy que te rogamos por la salud de Elena Santano Gaitán, de Alicia Herrera, de Elaine Olmos Johnson. Nosotros sabemos que tú eres grande y eres bueno, el Dios que nos dio la vida y también el Dios que nos la mantiene. Rogamos que tu bendición les llegue a estas hijas para que de tal manera puedan recibir de ti la bondad de tu gracia, y esa gracia restablezca, restituya, vuelva y sane, limpie, libere, también fortifique y fortalezca su ser, su cuerpo, su alma, su espíritu. Creemos, Señor, en ti, confiamos y esperamos en ti, en tus bondades. Tú nos has dicho que el que pide recibe, por eso te pedimos para que ellas puedan recibir. Y también nos unimos a esta acción de gracias en la vida de Maribel Palmerín. Al cumplir un año más, también te pedimos, Señor, por ella, y te suplicamos que llenes su vida siempre de tus grandes dones y beneficios, que sigas manifestándose con ese Espíritu Santo en su vida y le sigas guiando en el camino de la vida, mostrándole hacia dónde debe ser, y también con tus dones, tus cuidados y con tu protección y sobre todo con tu providencia en lo que ella necesita y según tu voluntad pueda caminar en este camino de salvación. Sé bendito y así sigue manifestando, que pase un año lleno de grandes bendiciones. Ten misericordia también de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestras necesidades. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con ese mismo anhelo de gracia del Señor, y como Él nos da la paz, también démosela a los hermanos y repartámosla como un gran acto de oración en el Señor para toda la humanidad. Un deseo bello como el Señor siempre nos ha enseñado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Únase en esta comunión en el Espíritu, comunión espiritual. Ruéguele al Señor esta misma gracia del sacramento en sus vidas. Creo, Señor mío, creo en ti y sé que estás presente realmente en el santísimo sacramento del altar. Yo te amo, Señor, con todo y por sobre todo y sobre todas las cosas. Y deseo siempre estar contigo. Deseo siempre comulgarte y tenerte en mi corazón, en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu. Pero no lo puedo hacer ahora, Señor, de esta misma manera. Por eso te pido que así también me permitas comulgar espiritualmente. Y ven, Señor, ven a mi alma, ven a mi corazón, ven a mi espíritu. Por lo menos, Señor, permíteme vivir tu misma gracia en mí. Y así yo sé que te recibo, porque te abro las puertas de mi corazón. Y te permito, Señor, que reines en mí, que seas mi Señor y mi Dios, que vengas a llenar esos vacíos y que me des la luz y la claridad, que me des la fuerza y la fortaleza, que me guíes y que me alimentes, que me fortalezcas y que me revitalices también en el espíritu y en el corazón. Anímame, lléname de ti completamente y vuelve a revivir aquello que de pronto ha caído en la posibilidad de la muerte. Dame, Señor, tu gracia y tu bendición. Yo me entrego a ti, yo me doy a ti y me abrazo a ti completamente. Haz que así tu grandeza me dé cada vez más ansias y anhelos, hambre y sed solamente de ti. Gracias, Señor,
por escucharme y gracias por responderme, porque así sé que lo harás. Amén. Ha resucitado el buen pastor, que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Les voy a invitar para que hoy nos unamos en una bella oración, una oración a Nuestra Señora de América, a nuestra Madre, la que también nos cuida en este continente americano. O roguémosle a ella que sea siempre nuestra Madre. Únanse a esta oración. Virgen de la esperanza, Madre de los pobres, Señora de los que peregrinan, óyenos. Hoy te pedimos por América, el continente que tú visitas con los pies descalzos, ofreciéndole la riqueza del niño que aprietas en tus brazos. Un niño frágil que nos hace fuertes, un niño pobre que nos hace ricos, un niño esclavo que nos hace libres. Virgen de la esperanza, América despierta, sobre sus cerros despunta la luz de una mañana nueva. Es el día de la salvación que ya se acerca. Sobre los pueblos que marchaban en tinieblas ha brillado una gran luz. Esa luz es el Señor que tú nos diste hace mucho en Belén a medianoche. Queremos caminar en la esperanza. Madre de los pobres, hay mucha miseria entre nosotros. Falta el pan material en muchas casas. Falta el pan de la verdad en muchas mentes. Falta el pan del amor en muchos hombres. Falta el pan del Señor en muchos pueblos. Tú conoces la pobreza y la viste. Danos alma de pobres para ser felices, pero alivia la miseria de los cuerpos y arranca del corazón de tantos hombres el egoísmo que empobrece. Señora de los que peregrinan, somos el pueblo de Dios en América. Somos la iglesia que peregrina hacia la Pascua. Que los obispos tengan un corazón de padre, que los sacerdotes sean los amigos de Dios para los hombres, que los religiosos y religiosas muestren la alegría anticipada del reino de los cielos, que los laicos sean ante el mundo testigos del Señor resucitado, y que caminemos juntos con todos los hombres compartiendo sus angustias y esperanzas, que los pueblos de América vayan avanzando hacia el progreso por los caminos de la paz en la justicia. Nuestra Señora de América, ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra pobreza, peregrina con nosotros hacia el Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Al celebrar a nuestro buen Dios con esta misma alegría del amor, de la fe, de la bondad de Dios, ustedes pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.